Mi nombre es Luis Martínez, soy coordinador del Archivo Nacional Histórico. Estamos hoy día en la sala de lectura del Archivo Nacional Histórico para presentarles probablemente uno de nuestros acervos más relevantes que resguardamos en el Archivo Nacional Histórico. Y me refiero al Cautiverio Feliz. El Cautiverio Feliz es un manuscrito escrito por don Francisco Núñez de Pineda Bascuñán y que relata las costumbres del pueblo mapuche, pero también las relaciones políticas entre los españoles y los mapuches a lo largo del siglo XVII. ¿Cómo se produce el cautiverio de este soldado español? En 1629, en el mes de mayo, se produce la batalla de las Cangrejeras cerca de Yumbel y ahí es tomado prisionero Francisco Núñez de Pineda de Bascuñán, que es atacado por una enorme cantidad de indígenas. Él lucha, digamos, con todas sus fuerzas, pero en un momento determinado le dan un golpe en la cabeza y lo dejan inconsciente. Y cuando él despierta, ya está hecho prisionero. Incluso en el relato señala de que él inicialmente no quiere dar referencia de quién es hijo, pero otro detenido sí dice, usted es hijo de don Álvaro. Y en ese sentido los líderes mapuches, como lo conocían, cambió inmediatamente el trato y más bien fue un personaje relevante durante los 7 meses que estuvo cautivo. Y en ese plazo él le hace toda la descripción de las costumbres mapuches, de los ritos, de la organización. Él empieza a escribir el cautiverio después que es liberado, porque de alguna manera él durante ese tiempo reflexiona sobre 2 temas centrales. Una es cómo él se ve cautivo y lo que él sufrió, pero también, y en su título lo señala, también dice relación individual de las guerras dilatadas del Reino de Chile. Esa segunda parte es su propósito principal. ¿En qué consiste esta segunda parte? Es un tratado político, militar, donde él hace una crítica severa de cómo es la conducción, digamos, de los gobernadores chilenos, de la guerra contra los mapuches, y él espera que este escrito llegue al rey de España, Carlos II, para que lo lea y cambie la política tanto militar como de la conducción del reino de Chile en ese momento. Y obviamente que acepte su publicación posteriormente. En esta parte que es más de relato biográfico, él hace una amplia descripción de múltiples aspectos. Habla, por ejemplo, del tema de las bebidas alcohólicas, porque ve que ahí hay un alto consumo. También los aspectos religiosos, son las machis. También él habla de cómo es la organización de las comunidades. Ve que ahí hay un trato de más igualitarismo, por así decirlo. La crítica que hace Pineda Bascuñán en El Cautiverio Feliz hacia la política de las autoridades españolas es una crítica lapidaria, cómo son permisivos a los abusos que los españoles cometen en el trato a los indígenas que están a su servicio. Por cierto, antes lo que predominaba era esta visión de que eran salvajes, eran indomables. Ahora, probablemente para don Francisco Núñez de Pineda Bascuñán no dejan de ser salvajes, pero ya hay una mirada distinta. De alguna manera es como un primer antropólogo que se inserta en una comunidad y observa cómo viven esta comunidad. El manuscrito del cautiverio es un manuscrito que permanece cerca de 2 siglos sin publicarse. Recién es publicado en 1863 por don Diego Barros Arana. Este texto llega a la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, que es el antecedente del Archivo Nacional Histórico. En 1929, todo lo que se había reunido en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional es transferido o traspasado al Archivo Nacional. Junto con esa sección de manuscritos se reúne la documentación ya producida en el periodo republicano y ahí nace el Archivo Nacional.
¿Por qué nos puede hacer sentido que los chilenos hoy día conozcan el cautiverio feliz? Si bien este objeto ya es un patrimonio y por lo tanto requiere los cuidados, eso no significa que hay que aceptar todo lo que está escrito en él, sino que puede ser perfectamente analizado y reinterpretado por las generaciones actuales desde las inquietudes del mundo de hoy día. Nosotros queremos que se estimule el conocimiento de la historia de nuestro país a través del uso de fuentes documentales como las que es el Cautiverio Feliz y millones de otros documentos que nosotros resguardamos. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, el Archivo Nacional resguarda la memoria y la historia de Chile. Y por lo tanto, el que se use, el que se interpreten, se resignifiquen esta documentación, para nosotros sería de enorme satisfacción desde el punto de vista de nuestros logros institucionales. Probablemente alguien vea esto, vea el cautiverio y sepa lo que es el Archivo Nacional, ojalá se entusiasme para ir a visitarlo.